La sala estaba llena de risas y charlas superficiales, pero yo me sentía como una intrusa, atrapada en un lugar donde nunca había pertenecido realmente. Cada año, la reunión familiar se convertía en una tradición, un momento en el que nos reuníamos para celebrar lo que se suponía que era la felicidad, pero en mi caso, esos encuentros eran un torbellino que entrelazaba amor y dolor de forma inextricable. Mi padre, con su presencia dominante en la cabecera de la mesa, siempre encontraba la forma de sembrar la discordia, y hoy no sería la excepción. Mientras mi madre servía la cena, una crítica voló por el aire como una flecha. ¿Por qué no has aprendido a cocinar algo que no sea pura grasa? La frase resonó en mí como un eco de mi infancia, un recordatorio de los desprecios que había sufrido en mis años más vulnerables. Sentí que mi corazón se encogía, como si ese comentario destrozara las cortinas de la apariencia que había intentado construir. Recordé las miradas de desprecio que me había lanzado mi padre, y cómo mi madre, siempre pasiva, tragaba sus palabras, su orgullo y esa herida que nunca sanaba. En ese instante, las viejas heridas volvían a abrirse, y el vacío dentro de mí se sentía más pesado que nunca. ¿Por qué el rechazo sigue definiéndome?, me cuestioné, abrazando el torbellino emocional que me rodeaba. Las dinámicas familiares parecían haber tejido un manto de desaprobación y juicio en el que estaba atrapada, como si fuera una marioneta a merced de los hilos que ellos mismos habían tejido. Miré a mi hermana, quien siempre había sido la preferida, la estrella brillante que absorbía la atención y la aprobación de nuestro padre. En sus ojos brillaba una sombra de superioridad que solo multiplicaba mi sentir de insuficiencia. La herida de ser constantemente comparada se clavaba en mí y me hacía sentir más distante que nunca. Mientras la comida se servía, las risas y la animada conversación se volvían más amargas. Cada bocado que llevaba a mi boca me parecía un desafío. La mezcla de sabores se desvanecía, reemplazada por la angustia de mi tristeza y miedo. Esos momentos que deberían ser de alegría se convirtieron en un recordatorio de que, por más esfuerzos que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Cada plato servía también como un símbolo de lo que nunca pude llegar a ser. Aquella cocina que en mis recuerdos debía estar llena de aromas acogedores, se había transformado en un campo de batalla emocional. Cada crítica era una herida más, y yo sentía como esas puñaladas se repetían, desdibujando cualquier rastro de felicidad que hubiéramos podido experimentar. Con cada crítica que lanzaba mi padre, se despertaba en mí un sentimiento de ansiedad infantil, como si disfrutara atormentándome. Sin embargo, detrás de esa incomodidad había un fuego que comenzaba a arder. El deseo de demostrar que yo era más de lo que él creía. Pero, al mismo tiempo, el verdadero valor era el que llevaba años oculto en las sombras de mi ser. Aquella noche, al observar la mesa repleta de saludables y coloridos platos, me di cuenta de que lo que más necesitaba no era otra aprobación. Era la aceptación de mí misma, la reconquista del amor propio que había perdido en las calladas noches de mi infancia. En medio de esas sombras, comprendí que, aunque el dolor moldeaba mi realidad, había llegado el momento de abrir los ojos. Era hora de enfrentar lo que había permanecido oculto tras las paredes del silencio familiar, romper las cadenas de un legado que ya no deseaba cargar. Al marcharme de la reunión, el eco de las palabras de mi padre todavía resonaba en mi mente. Cada crítica suya era como una gota de agua que, tras muchos años, había conseguido abrir una grieta en mi interior, dejándome con la sensación de que nunca podría llenarme. Era un ciclo vicioso, una rueda que giraba sin parar, arrastrándome a la confusión de no saber quién era. Realmente, tenía que desentrañar el tejido de mi vida, sus hilos entrelazados de dolor y expectativas. Regresé a casa, y el silencio se sentía pesado. Cierré los ojos por unos momentos. Las memorias de mi infancia comenzaron a fluir como ríos desbordados de una represa. Las imágenes se apilaron en mi mente, un caleidoscopio de desprecios y desdenes. Recorría los rincones de mi memoria en busca de momentos clave. El día que mi padre criticó mi presentación de la escuela, justo cuando pensaba que había hecho un buen trabajo. Recuerdo su mirada desaprobatoria, la impotente tristeza que me decía que jamás sería suficiente. Esa sensación de avergonzarme seguía ahí, como un eco persistente que se negaba a desvanecerse.
El recuerdo de mis días de infancia se teñía de tonos oscuros. Me veía sentada en mi habitación, rodeada de juguetes que nunca tocaría. Mi hermana siempre había sido la preferida, la que sabía cómo ganarse la aprobación de nuestros padres. La constante comparación me había llevado a forjar una creencia. No soy valiosa. El amor que recibo es condicional. Eran pensamientos que me acechaban cada día, como sombras en mi vida, dictando mis relaciones, mis decisiones y mi autoimagen. Ese desapego se extendía como una sombra a lo largo de mis años, dejándome con una sensación de invisibilidad. Sentía que nadie realmente me veía, nadie realmente sabía cuánto anhelaba ser aceptada, no solo por mis padres o mi hermana, sino por mí misma. A menudo, cuando me miraba al espejo, la imagen reflejada no me pertenecía. En su lugar, veía el reflejo de las expectativas que me habían impuesto. Era como ser una figura de cera, moldeada por manos ajenas, frágil y a merced de cualquier roce. La niña que fui quedaba relegada a un rincón del pasado, cubierta de polvo. Recorría las calles de mi memoria, recordando aquellos momentos que sentía cruciales. Un día, mientras mis padres discutían en la sala, me escondí detrás del sofá, tratando de no escuchar sus gritos. Me sentía pequeña, vulnerable, en un hogar que parecía cada vez más extraño. Aquella sensación de estar atrapada en una tormenta emocional me seguía como un faro, guiándome a la búsqueda de mis propias verdades. Con el tiempo, aprendí a reprimir mis emociones. Como resultado, esa tristeza y confusión se convirtieron en un muro que levanté para protegerme. Al hacerlo, dejé caer al suelo lo que realmente era. Cada lágrima que no había derramado se acumulaba dentro de mí. Reflexioné sobre cómo esa niña interior había comenzado a desaparecer, engullida por los dictados familiares. La invisibilidad se convirtió en una coraza, pero con el tiempo se sintió como una prisión. Una vez que comencé a conectar estos puntos, la comprensión se convirtió en un lamento. Me sentía como un espectro que vagaba por la casa, sintiendo la energía de los demás, pero sin poder participar en ella. Entonces, la rabia brotó de lo profundo de mi ser. No era solo hacia mi padre, sino hacia todos que no se atrevían a ver el dolor que llevaba, escondido tras una permanente fachada de sonrisas nerviosas. Fue entonces que decidí que debía enfrentar esta realidad. Comprendí que mis heridas no eran solo un vestigio del pasado, eran claves para mi sanación. Aquella niña que había sido había vivido el sufrimiento, pero tenía el derecho a ser escuchada y sanada. Con cada fragmento de mi vida que desenterraba, me sentía más fuerte, más capaz de entender la base de mis creencias limitantes. Sofía, la niña herida que había absorbido el desdén, comenzó a reclamar su voz. La perspectiva de ver mi dolor como el inicio de la recuperación sustituyó al resentimiento que solía albergar. Al mirar hacia atrás, comprendí que ese dolor no era mi enemigo, sino mi compañero en este viaje interminable de autodescubrimiento. En la penumbra de esa habitación, con el eco de las críticas aún resonando en mi cabeza, me prometí a mí misma que nunca más dejaría que las palabras ajenas definieran mi esencia. La rabia se convirtió en determinación, y aunque el camino hacia la sanación no sería fácil, ya estaba lista para caminarlo. Era hora de liberar a esa niña interna, de darle el espacio que merecía. La luz de la comprensión brillaba en el horizonte. Había comenzado un nuevo capítulo, y estaba dispuesta a enfrentar las sombras de mi pasado, una por una. Fue un día ordinario cuando encontré el libro que cambiaría el rumbo de mi vida, El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. En una pequeña librería de segunda mano, sus páginas amarillentas me llamaron como un faro en medio de la tormenta emocional que vivía. Al abrirlo, las palabras comenzaron a resonar en mí, revelando verdades sobre la sombra y la niña interior que nunca había comprendido por completo. Necesitaba respuestas, y en ese momento las encontré. Con cada párrafo que leía, sentía que mis lágrimas brotaban sin control, una mezcla de tristeza y alivio. Me daba cuenta de que esos fragmentos de mí misma que había reprimido, todo lo que había escondido por miedo al rechazo, necesitaban ser enfrentados. Cada concepto en el libro era un paso hacia la luz, una invitación a explorar los rincones oscuros de mi alma. La sanación comienza con el reconocimiento. Leí una y otra vez,
y su significado se grababa en lo más profundo de mi ser. A partir de ese momento, decidí que era hora de no solo observar mi dolor, sino también de actuar. Comencé a escribir en un diario, transformando mis pensamientos y emociones en un espacio seguro donde podía explorar sin temor. Recuerdo un día en particular en el que reflexioné sobre mi relación con mi padre. Al escribir, comprendí cómo su desprecio había afectado cada una de mis relaciones, como un veneno que contaminaba todo en mi vida. Esa revelación, aunque dolorosa, fue liberadora. La imagen de mi niña interior empezó a cobrar vida en mi mente. Era una pequeña, con grandes ojos tristes, vestida con un vestido deshilachado, que había soportado el peso de las críticas y juicios ajenos. Durante semanas, fui dándome cuenta de que ya era suficiente. Esa niña merecía ser escuchada, amada y protegida. No podía seguir siendo una víctima de las circunstancias. Debía convertirme en su defensora, en una guerrera capaz de enfrentar los desafíos. Una noche decisiva, me preparé para un ejercicio sugerido por Jung. Decidí que era momento de tener una conversación imaginaria con mi sombra. Apagué las luces en mi habitación, permitiendo que la suave luz de la luna iluminara mi rostro. Cerré los ojos y respiré hondo. Te veo. Te siento. Murmuré con la voz entrecortada por la emoción. En mi mente, visualicé a la niña que había sido y, al mirarla, pude sentir su dolor, su tristeza, su soledad. Hablarle fue un acto liberador, un paso hacia la reconciliación. No estás sola, te prometo que te protegeré, le dije, sintiendo una oleada de ternura y compasión que antes no había podido ofrecerme. A partir de ese encuentro, el miedo al dolor comenzó a desvanecerse. Me volví más consciente de las proyecciones que hacía en mis relaciones. Sabía que cada crítica que recibía, cada golpe emocional, lo vinculaba a la figura de mi padre. La calidad de mi amor y aceptación era un reflejo de esas viejas heridas. Fue un proceso doloroso de descubrir y desactivar esas creencias, pero me di cuenta de que, para sanar, debía enfrentar mis realidades. El recorrido por las enseñanzas de Jung y otros autores me permitió ver mi vida desde una nueva perspectiva. Cada página leída expandía mi autoconciencia y me ayudaba a transformar el juicio en compasión. En lugar de ver mis heridas como un signo de debilidad, comencé a comprender que eran la clave para mi fortaleza. Mi conexión con mi niña interior se fue consolidando, y empecé a sentir que no solo estaba en paz con mi pasado, sino que realmente estaba sazonando mi vida con la esperanza de un futuro mejor. A medida que escribía en mi diario, noté que mi vulnerabilidad se transformaba en poder. Con cada fragmento de expectativa social que desmantelaba, me empoderaba más. La determinación de ver el dolor como un inicio, en lugar de un fin, cambió mi narrativa. Mi dolor se volvió un faro que iluminaba mi camino, abriéndose al autodescubrimiento y a la autenticidad. Una noche, mientras cerraba el libro, me di cuenta de que había comenzado a construir un nuevo mapa. Un mapa que representaba no solo mis heridas, sino también mis aprendizajes, sueños y deseos. Cada línea dibujada era una conexión significativa que me acercaba más a mí misma. Empecé a ver a la mujer que estaba destinada a ser, no solo una sombra de lo que otros esperaban, sino una figura fuerte, luminosa y auténtica. Así, la luz de la comprensión brillaba con más fuerza en el horizonte. Con cada paso que daba, sentía que estaba lista para abrazar todas las partes de mí misma, incluso nuestras sombras. Era un viaje nuevo y emocionante que comenzaba a desplegarse ante mí. Una búsqueda de autenticidad donde finalmente podía ser, sin reservas, la Sofía que siempre había anhelado ser. Con la luz de mi nueva comprensión iluminando mi camino, decidí que había llegado el momento de sumergirme más profundamente en mi interior. Quería explorar los aspectos de mí misma que había mantenido ocultos, las sombras que siempre parecían acecharme en un rincón del alma. Sabía que este proceso no sería sencillo. Enfrentar mis complejos, esos fragmentos de dolor y vergüenza, exigiría una vulnerabilidad que había evadido durante mucho tiempo. Pero, armada con el conocimiento de Jung y la determinación de sanar, estaba decidida a continuar. Creando un espacio íntimo en mi hogar, convertí un rincón de mi habitación en un santuario. Allí coloqué velas, almohadones suaves y mi diario, que había sido testigo de cada
Paso en este viaje de autodescubrimiento. Cada noche, me sentaba con la intención de adentrarme en esas emociones reprimidas que hasta entonces habían definido gran parte de mí. Comencé a hacer una lista de mis temores, mis dudas, y en particular, de aquellos momentos que habían dejado cicatrices profundas en mi ser. Un instante en particular se repitió en mi mente, aquella crítica devastadora de mi padre en un evento escolar donde había puesto todo mi esfuerzo. Recuerdo que, después de agonizar por largas semanas de ensayo, me presenté sintiéndome orgullosa, solo para encontrarme ante su fría desaprobación. «Nunca llegas a ser lo que realmente puedes ser», dijo con desdén. Esa frase marcó mi vida, conectando mis presentes fracasos con un eco doloroso de mi pasado. A partir de ese día, el miedo al fracaso se volvió un monstruo que me seguía a cada paso. Mientras reflexionaba más sobre esa experiencia, me di cuenta de que había forjado un complejo de inferioridad que me había acompañado durante años. Mi mente giraba en una danza de recuerdos, recordando cómo cada tiempo fallido se sumaba a la visión distorsionada que tenía de mí. Con cada descubrimiento, me sentía más fuerte, pero también más vulnerable. Necesitaba confrontar estos momentos, nombrar mis heridas para poder sanarlas. Un consejo de Jung resonó en mí. Nadie se convierte en iluminado imaginando figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. Así que cada noche, dedicaba un tiempo a visualizar esos momentos oscuros, a verterles el amor que había sido negado. Comencé a escribirles cartas, incluso a mis versiones más jóvenes y asustadas de mí misma, prometiendo que ahora estaba aquí para ellas, dispuesta a protegerlas y a ser la madre que nunca tuvieron. Una tarde, sentada en mi rincón sagrado, vi cómo ese complejo de inferioridad se agitaba como una tormenta dentro de mí. Sofía, me decía, nunca serás suficiente. Enfrentar ese pensamiento era como enfrentarse a un ser aterrador. No obstante, sabiendo que debía hacerlo, cerré los ojos y convoqué a la niña interior que había dejado de lado. La vi asustada, temerosa de ser rechazada una vez más. La abracé con ternura y sinceridad. «No tengo que ser perfecta», le susurré. «No tengo que demostrar nada. Eres suficiente tal y como eres». Las lágrimas fluyeron mientras esa niña interior escuchaba las palabras que tanto necesitaba oír. Ese momento fue catártico. Me sentí más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado. A través de esta práctica de hablar con mi sombra y confrontar mis complejos, sentía cómo esas heridas comenzaban a cerrarse, y ya no me definían de la misma forma. La liberación se convirtió en mis manos, y me di cuenta de que el dolor que había llevado tanto tiempo en mi vida era un compañero del crecimiento. Sin embargo, el proceso no fue lineal. Hubo noches en que el miedo se hacía presente, donde la duda se infiltraba y las sombras parecían más grandes que nunca. En una de estas noches, mientras escribía, sentí el impulso de revisar viejas cartas y recuerdos. Encontré una foto de mi infancia, una imagen que retrataba a una Sofía feliz y despreocupada en la playa, una niña sin miedo a soñar. Al ver su rostro, recordé cómo en algún momento había estado llena de esperanza y autenticidad. Esa niña todavía vivía en mí, entre las sombras y la luz. Fue entonces cuando empecé a integrar el concepto de la individuación que Jung enseñaba. Comprendí que se trataba de un proceso continuo de reconciliación entre todos los aspectos de mi ser. Las luces y sombras, la niña interior y la mujer que aspiraba a ser. La individuación se convertía en una danza en la cual cada paso es un acto de valentía y amor propio. A medida que profundizaba en esta danza, noté que mi perspectiva se transformaba cada día. Las críticas de mi padre, que antes me desestabilizaban, comenzaron a resonar con menos fuerza. Comprendí que lo que él decía era un reflejo de sus propias luchas, y no definía mi valía. Esa revelación me brindó una sensación renovada de libertad. Cada vez que mi mente se asomaba al abismo del juicio ajeno, recordaba las palabras que me había dado a mí misma. Soy suficiente tal como soy. Aquella noche, cuando cerré mi diario, entendí que estaba transformando la narrativa de mi vida. Atender y abrazar mis complejos se estaba convirtiendo cada vez más en una celebración de la Sofía que había emergido de la oscuridad. La niña interior comenzaba a tomar el control, y cada vez que la escuchaba experimentaba su resiliencia y su brillo.
Con el tiempo, ese viaje a las profundidades de mi ser se convirtió en la fuente de mi fuerza, y cada sombra que enfrentaba me dejaba perlitas de sabiduría. En el reflejo del espejo, ya no solo veía a una mujer en búsqueda de aprobación, sino a una guerrera que estaba dispuesta a pelear por lo que creía, a abrazar cada parte de sí misma y a seguir adelante con amor y compasión. Así, en medio de esa lucha interna, vi cómo el dolor se transformaba en poder, cómo la lucha se convertía en claridad. La jornada de la autoestima había comenzado, y cada paso hacia la luz era también un homenaje a ese dolor que había moldeado mi ser. Con el legado de mi reciente transformación en mente, me di cuenta de que había llegado a un punto crítico en mi vida. Los meses de introspección y descubrimiento habían sembrado en mí una valiente semilla de autenticidad, y era momento de integrarla verdaderamente. Sabía que debía dar pasos audaces hacia una vida en la que pudiera reivindicar mi voz y mis deseos sin el peso del juicio ajeno. Recuerdo una mañana luminosa en la que volví a abrir mi diario. Las páginas estaban llenas de reflexiones y promesas, pero una frase resonaba fuertemente. Decido ser quien realmente soy. Ese sentimiento fue el impulso que detonó un torrente de pensamientos y decisiones. No podía seguir siendo una versión diluida de mí misma, ansiosa por complacer a los demás. Mi primer paso hacia la autenticidad llegó cuando decidí hablar con mi madre. A menudo había evitado discutir el impacto emocional que nuestra dinámica familiar había tenido en mí. Durante tanto tiempo, había lidiado con nuestros silencios y había ocultado mis sentimientos. Sin embargo, sabía que este ciclo debía romperse. Un fin de semana, mientras el sol brillaba a través de la ventana, me senté a su lado. «Mamá, hay algo que necesito compartir contigo», le dije, sintiendo el corazón acelerado. Sus ojos mostraron curiosidad, y le conté sobre el dolor que me había causado la crítica constante de papá y cómo me había afectado en la vida. En cada palabra, sentí que me liberaba más. Mientras hablaba, noté cómo su expresión cambiaba. De pronto, ya no estaba solo hablando con mi madre, sino con una mujer que también llevaba en su interior un profundo sufrimiento. Al compartir mis experiencias, le ofrecía la oportunidad de reflexionar sobre su propia historia. Al concluir nuestra conversación, ambos habíamos crecido y liberado un peso. Mi madre me abrazó, y en ese abrazo sentí que estábamos rompiendo las viejas cadenas de la historia familiar. Aunque los cambios no serían inmediatos, me sentí esperanzada. Con cada nueva conversación con ella, la comunicación en mi familia comenzó a transformarse, dando paso a una conexión más auténtica. Sin embargo, todavía tenía que enfrentar el mayor desafío: mi relación con mi padre. Había decidido que ya no quería dejar que su desaprobación gobernara mi vida, y esto significaba confrontarlo. Sabía que debía hablarle no solo como su hija, sino como una mujer que reclamaba su voz. Con determinación, establecí una reunión con él. Recordar su expresión imperturbable durante nuestras últimas interacciones me llenó de nervios, pero también de propósito. El día de la reunión, mi corazón latía apresuradamente mientras entraba en la sala. Lo encontré sentado, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. «Papá, ¿podemos hablar?» Esa fue toda la apertura que necesitaba. Cuando levantó la mirada, vi sorpresa en sus ojos, pero rápidamente se tornó en neutralidad. Me senté frente a él, respirando hondo. Comencé a compartir lo que sentía. Hemos tenido muchas diferencias. Quiero que sepas cómo el rechazo que he sentido en nuestra relación me ha afectado, le dije. Con cada palabra, entrelazaba un pequeño ataque de nerviosismo con una determinación renovada. Las críticas que solían desestabilizarme ahora eran comprendidas como ecos de su propia lucha. Noté que su expresión se suavizaba mientras hablaba. Comenzó a procesar mis palabras. Al decirle cómo su desaprobación había moldeado mis inseguridades, vi cómo su rostro mostraba un leve cambio. No sabía que había causado tanto dolor, confesó. Fue un momento de vulnerabilidad de su parte, y entendí que nosotros, ambos, llevábamos nuestras propias cicatrices ocultas. Aquella conversación no solo era una revelación, sino una invitación abierta a ambos a sanar. Después de esa charla, me sentí parcialmente liberada. Las palabras que habían permanecido atadas en mi garganta durante tanto tiempo se despejaron,
y aunque mi relación con él no se había resuelto en un instante, había empezado a abrirse un camino hacia un entendimiento más profundo. La oportunidad de un diálogo honesto se había presentado, y a partir de ahí comenzamos a construir una relación en la que ambos podíamos compartir nuestras verdades, sin el peso de la desaprobación. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones que tomaba para nutrir mi relación con mi familia se entrelazaban con un sentido renovado de poder. Ya no me vería en función de sus expectativas. Empezaba a valorarme y a darme permiso para ser. Las críticas se estaban convirtiendo en oportunidades de crecimiento y diálogo, sincero. Durante este periodo noté cómo la conexión con mis amigos se expandía también. Al abrirme a ellos y compartir mis historias de vulnerabilidad y crecimiento, permití que otros buscaran su propia verdad. Las noches de charlas profundas se transformaron en rituales de autenticidad que nos unieron y nos brindaron el apoyo que tanto necesitábamos. Así, mientras daba cada paso en este viaje hacia la autenticidad, comprendía cómo el ciclo de dolor se transformaba en uno de sanación. La decisión firme de ser una versión auténtica de mí misma estaba floreciendo. Comprendía que mi verdad era suficiente y que no necesitaba apagar la luz de mi esencia para ser aceptada. Las voces críticas empezaban a desvanecerse, convirtiéndose en un susurro lejano. Con cada paso, veía cómo transformaba la narrativa de mi vida. Atender y abrazar mis complejos se volvía una celebración de la Sofía que había emergido de la oscuridad. Ya no solo veía un reflejo ansioso por la aprobación, sino a una guerrera decidida a pelear por lo que creía. Así, en medio de esta lucha interna, el dolor se transformaba en poder, y luchas se convertían en claridad. En este viaje hacia la autenticidad, cada emoción pasada la abrazaba como parte de mi identidad. Mi vida se convertía en un mosaico de lecciones aprendidas y oportunidades abrazadas. La jornada de amor propio había comenzado, y cada paso hacia la luz era un homenaje no solo a mis logros, sino también al dolor, que había moldeado mi ser. Finalmente, estaba lista para reescribir mi historia con cada fragmento de mi vida, celebrando todas las facetas de mi ser. Con el viento de la transformación soplando a mi favor, decidí que era momento de trabajar no solo en mis emociones, sino también en las acciones que respaldarían mi nueva identidad. Todo el proceso de sanación había sido enriquecedor, pero ahora necesitaba poner en práctica la libertad que había encontrado en mi interior. Un sentir de autenticidad no solo debe ser un concepto, debe reflejarse en la vida cotidiana y en cada una de mis interacciones. Empecé por establecer límites claros en mi vida. Era evidente que había permitido que las opiniones ajenas moldearan mi realidad durante demasiado tiempo. Así que, en vez de esquivar las críticas o intentar satisfacer a los demás, opté por hablar con claridad y honestidad. Una tarde, me senté con un amigo muy cercano que siempre había tenido la tendencia a darme consejos no solicitados sobre mis elecciones. Mientras tomábamos café, le dije: «Valoro nuestras charlas, pero necesito que respetes mis decisiones. Estoy en un proceso de sanación y de descubrimiento, y lo que necesito es apoyo, no juicios». Su reacción fue de sorpresa, pero rápidamente comprendió la sinceridad detrás de mis palabras. La liberación que sentí en ese momento fue como quitarse un peso de los hombros. Ya no necesitaba ser la persona complaciente que apenas se iluminaba. Con cada nuevo límite que establecía, experimentaba una mayor sensación de libertad, y descubrí que era posible amar profundamente a mis amigos sin perderme a mí misma en el proceso. Cada interacción se convirtió en un reflejo de mi autenticidad. Me convertí en defensora de mis necesidades, lo que infundió mi vida diaria de nuevas dinámicas. Comencé a participar en grupos de apoyo y autoayuda, donde podía compartir mis autorrespuestas emocionales y escuchar la de otros. Al escuchar las historias de cada ser humano frente a mí, me daba cuenta de que todos lidiamos con nuestras sombras. Era un recordatorio poderoso de que no estaba sola en mi viaje. Un aspecto crucial que abordé fue la práctica de la asertividad. Aprendí a expresar mis necesidades y deseos con confianza, transformando cualquier desesperanza en un poderoso motor de autocuidado. En el ámbito laboral, comencé a tomar decisiones que reflejaban no solo mis capacidades, sino también mis sueños. Una vez, estuve en una reunión con mis colegas, y cuando se planteó un proyecto del que no me sentía segura, en vez de ceder y aceptar una carga que no deseaba, levanté la voz y dije:
No creo que este proyecto se alinee con mis fortalezas. Me gustaría explorar otras opciones que resalten nuestras habilidades individuales. La mirada de sorpresa que vi en sus rostros pronto se transformó en comprensión. Comenzaron a valorar mi opinión y a buscar colaboraciones más acordes. Allí, comprendí que una voz auténtica tenía el poder de mover montañas, incluso en el entorno profesional. Esa capacidad de tomar el control de mi vida fue, en sí misma, un acto de amor propio, una práctica de libertad que necesitaba reiterar. Simultáneamente me propuse establecer rituales de autocuidado. Aunque había dedicado un tiempo considerable al autodescubrimiento, sentí que era imperativo alimentar mi cuerpo y mi espíritu. Así, cada domingo, creé un ritual en el que me desconectaba del mundo externo. Con velas encendidas, música suave de fondo y un tazón de frutos frescos, pasaba las horas escribiendo en mi diario, meditando y simplemente existiendo en paz. Estos momentos fueron reveladores. La conexión con mi interior adquirió un nuevo significado. Aprendí a escuchar mi cuerpo, saber cuándo necesitaba descansar, cuándo debía liberarme de la presión del trabajo. La práctica de la meditación se convirtió en un refugio donde podía centrarme. Con el tiempo me di cuenta de que ese espacio no era solo un escape, sino una forma de estar presente conmigo misma, abrazando el ahora sin juicios. Como parte de este proceso, también decidí dejar de lado cualquier relación tóxica que hubiera perpetuado mis inseguridades. Una amiga que había estado en mi vida por años me comenzó a afectar de manera negativa. Su enfoque crítico y su tendencia a compararme con otros me habían hecho sentir insuficiente en varias ocasiones. A través de una conversación honesta, comprendí que era esencial priorizar mis amistades, aquellas que no solo me animaban a ser mejor, sino que celebraban mi autenticidad. Reuní el valor para hablarle. Valoro lo que hemos compartido, pero necesito un tiempo para cuidar de mí misma. Me siento abrumada por nuestras interacciones últimamente. Quiero enfocarme en la positividad en mi vida. La despedida fue dura, pero a la vez liberadora. Al soltar relaciones que ya no aportaban a mi evolución, sentí que empezaba a abrir espacio para las conexiones más auténticas. Nuevas amistades comenzaron a surgir, personas que fomentaban el crecimiento y el autoconocimiento, que compartían sus propias historias y vulnerabilidades. Así, mientras cada componente de mi vida se transformaba, podía notar cómo la transformación se manifestaba no solo en mí, sino también en el mundo que me rodeaba. En el reflejo del espejo, veía a una mujer diferente, llena de luz y resiliencia. Poco a poco, la antigua Sofía se fue, desvaneciendo, dejando espacio para la nueva. Con cada acción, con cada palabra, convertía el poder en mi vida en una declaración de libertad. Me enfrentaba a los desafíos de ser auténtica, y la práctica de la libertad se convirtió en el núcleo de mi ser. Cada paso era un paso hacia adelante. Cada día era una oportunidad para renacer en una versión más robusta de mí misma. Así, abrazando mi libertad y autenticidad, me preparé para el próximo capítulo de mi vida. Con cada acción transformadora, no solo reafirmaba mi lugar en el mundo, sino que celebraba todas las facetas de la mujer que estaba destinada a ser. Con cada paso en mi viaje de autodescubrimiento, una nueva paz comenzaba a consolidarse en mi vida. La Sofía que emergía de la oscuridad era una mujer más fuerte y consciente. Había comprendido que, aunque el camino hacia la autenticidad no había sido fácil, cada desafío había aportado valiosas lecciones sobre quién quería ser. Con este legado en mente, decidí cultivar las relaciones que reflejaban mi nueva identidad. Comencé hablando con mi madre sobre el impacto de la dinámica familiar en mi vida. Una tarde, mientras tomábamos un café, le dije, «Mamá, quiero hablar sobre cómo las críticas de papá me han afectado». Al abrirme, sentí que liberaba un peso que había cargado durante años. Su rostro cambió de sorpresa a comprensión, y esa conversación no solo fortaleció nuestro vínculo, sino que también me permitió ver su propia carga emocional. Al compartir mis vulnerabilidades, me di cuenta de que ambos podíamos sanar juntos. El reto más grande, sin embargo, era mi relación con mi padre. Decidí que era esencial hablar con él, no solo como su hija, sino como una mujer que reclamaba su voz. Así, en una reunión, le comenté cómo sus críticas habían moldeado mis inseguridades. «Siento que nunca soy suficiente para ti». Su respuesta fue inesperada. Por primera vez,
Vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. No sabía que te había causado tanto dolor, admitió. Al liberarme de su desaprobación, empecé a sentir que mi voz se fortalecía. Este diálogo se tornaba en un primer paso hacia un nuevo entendimiento entre nosotros. A lo largo de este proceso, decidí dejar de lado relaciones tóxicas que habían perpetuado mis inseguridades. Una amiga que había sido significativa comenzó a afectar mi bienestar. Tras una conversión honesta, le expresé: valoro lo que hemos compartido, pero necesito espacio para cuidar de mí misma. La despedida fue difícil, pero me sentí liberada al soltar vínculos que ya no aportaban a mi evolución. A partir de aquí, surgieron nuevas amistades que fomentaban el crecimiento y el autoconocimiento. Estas conexiones eran enriquecedoras y llenas de anécdotas compartidas, lo que nos unía y fortalecía nuestras identidades individuales. Mientras avanzaba en mi viaje, noté que esta transformación se irradiaba más allá de mí. Mis amigos y familiares también comenzaron a reflejar cambios positivos, y nuestras interacciones se volvieron más auténticas y genuinas. Con cada paso, la antigua Sofía se desvanecía, dejando espacio para una nueva visión de mí misma. En el espejo, ya no veía a una mujer llena de inseguridades, sino a una guerrera luminosa y resiliente. Cada acción y cada palabra se convirtieron en expresiones de mi libertad, dándome la fuerza para enfrentar los desafíos de ser auténtica. Finalmente, me comprometí con rituales de autocuidado que me permitieron reconectarme con mis deseos más profundos. Comencé una práctica semanal de reflexión en la que meditar, escribir y disfrutar de la soledad se convirtieron en mis nuevos aliados. Estos momentos de introspección fueron liberadores, y aprendí a escuchar las necesidades de mi cuerpo y espíritu. Así, mientras seguía avanzando en mi camino hacia la autenticidad, llamé a mi viaje de sanación un acto de amor hacia mí misma y hacia quienes me rodeaban. Mi historia, compuesta por cada experiencia, cada conexión recuperada, se transformó en un legado de inspiración y empoderamiento. Con el tiempo, comprendí que el proceso de autoconocimiento y sanación es continuo, una hermosa danza entre luces y sombras. Al abrazar cada faceta de mí misma, celebraba no solo mis logros, sino también las lecciones aprendidas. Mi viaje hacia la autenticidad sería siempre un testimonio de crecimiento, un recordatorio de que en cada paso hacia adelante no solo afirmaba mi lugar en el mundo, sino también el legado de amor y autenticidad que deseaba dejar. Con una autoestima renovada y el corazón abierto, me preparé para seguir escribiendo mi historia, celebrando todo lo que soy y todo lo que puedo llegar a ser. La Sofía que había encontrado su voz y sus raíces florecía con fuerza, lista para enfrentar el futuro con confianza y alegría.